Hola, bienvenidos a nuestro podcast CFO Digital. Hoy nos está acompañando el licenciado Gastón Umaña. Es un ejecutivo de alta trayectoria a nivel de empresas multinacionales, empresas que se dedican al tema de la salud, y actualmente él es director financiero de Grupo DOCA, que es un grupo de los grupos más importantes de Costa Rica. Y te quiero dar a la bienvenida, Gastón, a este podcast y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Erwin, por la invitación y muy contento de estar por acá para poder compartir parte de nuestra experiencia, de nuestra historia, con la audiencia que ustedes tienen. Gracias, Gastón. Te quería hacer una pregunta. ¿Podrías contarnos brevemente sobre tu trayectoria profesional y por qué escogiste el área de finanzas y tu trayectoria como director financiero, que llevas muchos años siendo director financiero? Perfecto. Bueno, en el área de finanzas no sé si llegué por casualidad, pero lo importante es que me gusta mucho el área financiera y la historia viene desde que yo estaba en la época del colegio acá en Costa Rica, donde yo quería estudiar lenguas modernas, porque siempre me han gustado los idiomas. De hecho, yo hablo inglés y portugués y siempre he tenido afinidad con el tema de los idiomas y esa era o sea, mi meta, ¿verdad? Pero cuando estaba alrededor de cuarto año en el colegio, mi mamá, sin que yo me diera cuenta, me matriculó en un colegio vocacional donde daban contabilidad, donde salías como contador privado. Y al principio, el primer año no me gustaba como mucho porque fue casi que a la fuerza, pero ya conforme fueron pasando los años me fui familiarizando con el área contable, con auditoría, con matemática financiera, con finanzas, etcétera. Y después me encantó, ¿verdad? Y ya cuando llegó la época de la universidad, pues me quedó, o sea, me quedó súper fácil poder ingresar a la carrera de administración financiera en el Instituto Tecnológico de Costa Rica y por todo el background que ya traía contable y toda esa formación en los diferentes tópicos que te comento, pues se me hizo bastante, pude navegar fácilmente en una universidad que es bien fuerte, ¿verdad? Donde no cualquiera puede entrar, ¿verdad? Por los exámenes de admisión, por el nivel de exigencia y básicamente por toda la base que tuve desde colegio contable, pues me ayudó a tener excelentes calificaciones en universidad en los 5 años, ¿verdad? Hasta que logré la licenciatura y bastante joven, ¿verdad? Porque esa formación contable que tuve de colegio me ayudó a llevar muchas materias, no sé cómo lo llamarán en Guatemala, pero por suficiencia, donde puedes ir adelantando materias. Y ya cuando tenía 21 años de edad, ya era licenciado en Administración de Empresas con énfasis en finanzas en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Con respecto a la trayectoria, bueno, este año estoy cumpliendo 41 años de experiencia, ¿verdad? De trayectoria. Sí, sí, ya estamos viejitos, ya estoy llegando, ya pasé los 61, ya voy camino a los 62 años y tuve la suerte y la bendición que desde que salí del Instituto Tecnológico, graduado en Administración Financiera, pues entré a las grandes ligas, ¿verdad? Porque desde el principio empecé con multinacionales de diferentes países, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Alemania, de Francia, de Suiza, y obviamente aquí con una empresa muy grande como la que estoy aquí ahora en Costa Rica. Entonces me ha dado mucha experiencia. Para que tengas una idea, eh, a los 26 años de edad ya era CFO, ya fui gerente financiero. Y de casualidad que estamos hablando ahora con ustedes desde Guatemala, fue en Guatemala precisamente, porque yo fui trasladado cuando trabajaba con Monsanto Costa Rica, fui trasladado a Guatemala para que me hiciera cargo de la gerencia financiera de Guatemala. Esa fue la primera experiencia de CFO cuando tenía 26 años y de ahí en adelante, hasta la fecha, he sido CFO, ¿verdad? Ya me voy a retirar prácticamente, me queda poco tiempo y siempre he estado ahí. No sé si se pueden hacer los comerciales, vos me decís, pero te puedo nombrar las empresas con las que he trabajado. Claro, Sí, con gusto. primero estuve con Monsanto, que es una multinacional de los Estados Unidos, estuve 8 años, donde
como te digo, la primera gerencia financiera fue en Guatemala, después regresé a Costa Rica y poniendo toda la trayectoria de Monsanto estuve 8 años. Terminé los últimos años como director financiero de Centroamérica y Caribe. Después estuve en una empresa inglesa de transporte de valores que se llama Security Corp PLC, donde fui el gerente financiero de los países que hablaban español, que era básicamente, bueno, los de Centroamérica, más Dominicana, más Venezuela y Colombia. Ahí solamente estuve 2 años, después regresé a la empresa norteamericana o de Estados Unidos, a Griffith Laboratories, donde estuve 8 años, que ahí fui director de América Latina. De hecho, estuve viviendo un periodo en Brasil, en Sao Paulo, a cargo de la región. Posteriormente fui 9 años director financiero de Alcon Laboratories, o Laboratorios Alcon, que es una multinacional muy fuerte de Estados Unidos, después se hizo Suiza por adquisición, del área farmacéutica y quirúrgica, médico-quirúrgica, donde estuve, como te comenté, 9 años. Después fuimos adquiridos por Novartis y ahí ya bajo el régimen Novartis estuve 6 años también. O sea, juntando Alcon y Novartis fueron 15 años básicamente como director financiero de Centroamérica. Y algunos periodos estuve a cargo también de Caribe ahí mismo, pero el énfasis fue más en Centroamérica. Posteriormente estuve con Siemens Healthcare, ahora es conocido como Siemens Healthineers, creo, donde estuve 2 años de director financiero de Centroamérica y Caribe. Y posteriormente pasé a un grupo francés que se llama Essilor, que hoy es conocido como Essilor Luxottica, porque se fusionó con esta empresa italiana Luxottica, donde fui director financiero por 2 años. Entonces esa fue toda mi trayectoria de multinacionales y como buen tico tenía que terminar en una empresa costarricense y sobre todo una empresa que es muy especial acá en Costa Rica. Es una empresa donde todo el mundo quiere trabajar por su nivel que tiene, ¿verdad? Donde siempre salen las mejores empresas para trabajar. Los dueños de la empresa son personas fantásticas, el management de la empresa también. Entonces tengo la suerte de tener ya 6 años y medio de estar aquí en Grupo DOCA y como les comenté cuando estuvimos con todo el tema de la implementación de Lucanet, ya estamos próximos a retirarme. Muy joven había planificado tener un early retirement para poder disfrutar un poco más de la vida y poder hacer cosas que me gustan. Entonces estamos precisamente a una semana de retirarme. Me retiro el 31 de mayo. Súper agradecido con Grupo DOCA, ¿verdad? Por haber estado acá estos 6 años y pico y obviamente con todas las multinacionales que te comenté, ¿verdad? Que fueron las que me dieron la experiencia y ese nivel de conocimiento que hemos podido manejar hasta la fecha. Impresionante tu trayectoria y la verdad que muy inspiradora para los jóvenes que nos estén escuchando. La verdad que es una bonita carrera la que has tenido. Y ahí quisiera preguntarte, de estos 41 años de experiencia, ¿cómo pudieras en una frase, 2 frases definir cuál es el rol principal de un director financiero en una organización? ¿Cuál es tu visión de un director financiero después de haber vivido estos 41 años de experiencia y haber estado en el campo de batalla, en el fuego? ¿Qué nos pasa Sí, ahí? sí, creo que la clave, bueno, en el área financiera por lo general, y eso era, digamos, como una tradición que había antes o una forma de pensar tal vez que no era la adecuada, se relacionaba mucho a la parte financiera con la parte contable, con la parte de contraloría, con la parte de auditoría, con la parte de Correcto. control interno, que realmente son áreas vitales dentro de finanzas, pero aparte de que en organización vos puedes tener ejecutivos muy buenos que cubran esos roles, la labor especial del financiero es estar apoyando el negocio, ¿verdad? Entonces, afortunadamente, desde la primera multinacional que estuve en Monsanto, tuve un jefe, el director general de la compañía en ese entonces, que fue mi mentor para enseñarme cuál es la verdadera función o dónde los financieros podemos aportar más, que es metidos dentro de la estrategia de la empresa.
En otras palabras, hay una terminología, no sé si se pueden utilizar en inglés o solo en español, pero lo que es conocido en inglés como el business acumen, el financiero que quiera triunfar necesita tener un entendimiento del negocio, de la A a la Z, de manera que pueda ser un socio estratégico de las unidades de negocio, de los negocios de la empresa y del director general. Entonces es vital para un financiero tener ese entendimiento, poder entender cómo funciona la empresa de la A a la Z, poder tener esa claridad de dónde se generan los ingresos, de dónde viene el flujo de caja, poder entender cómo es que funciona la empresa, o sea, tener también este business acumen, que lo podemos también decir como ese business mind, para poder usted entender cómo funciona la empresa y cómo usted como financiero puede dar o aportar un valor agregado más importante. Entonces yo diría que el éxito que yo he tenido durante todos estos 41 años ha sido de que fui un financiero fuera de la caja, que pensaba fuera de la caja, en épocas en que no era muy aceptado, porque la gente pensaba que el financiero es el que, como creo que en Guatemala decían, el que nos va a contar las costillas, el que Sí, nos va a estar controlando, el que se va a estar revisando la caja chica, el va a correcto. estar revisando los gastos de viaje, y eso hay que hacerlo, pero donde el financiero aporta más es entendiendo, dando, como se dice en inglés, insights de lo que está pasando en el negocio para que el negocio pueda tomar decisiones importantes, ¿verdad? Y pueda seguir ese proceso de crecimiento. Entonces es muy importante que el financiero sea un partícipe clave en lo que es la elaboración del plan estratégico de la compañía, que lo entienda, que aporte, que sea un jugador clave en eso para que pueda ser un socio estratégico para los negocios y para la dirección general de la compañía. Perfecto. Digamos que yo tuve la suerte, como te estaba mencionando, de trabajar en muchas compañías multinacionales. Entonces, cuando uno trabaja en las empresas multinacionales, tiene una ventaja, ¿verdad? De que tecnológicamente siempre van muy adelante. Entonces, todo este tema de la transformación digital, que tal vez apenas estamos viendo en algunas empresas de países centroamericanos o latinoamericanos en general, ya ese camino ya las multinacionales lo llevan muy adelantado, ¿verdad? Entonces, vos prácticamente no es que no te tengas que preocupar, pero ya son cosas que están dadas. Entonces, tener sistemas de información gerencial donde puedes analizar la empresa o donde puedes entender lo que está pasando en el mundo financiero o con los negocios desde el punto de vista financiero desde diferentes perspectivas. Puedes ver, entender el negocio por cliente, lo puedes entender por producto, lo puedes entender por zona, por país, por canal, etcétera, ¿verdad? Entonces, esas herramientas tecnológicas que generalmente se ven en las multinacionales, pues te ayudan a tener esa versatilidad y poder ver la información financiera desde diferentes ángulos, ¿verdad?
Entonces, eso le da a uno una visión muy importante sobre el valor que tienen los datos, el valor que tiene la información, porque los datos solo no te ayudan en mucho, sino cómo hacemos que esos datos se conviertan en algo precioso, en algo que agregue valor, en algo que donde vos puedas sacar insights. Entonces, esa formación que yo tuve sobre el valor de la información, pues me ayudó en años posteriores, conforme fui creciendo, a poder aportar valor a la empresa, a las diferentes unidades de negocios y a la dirección general de cómo tomar decisiones basados en información. Y ahora nos encontramos en una era preciosa, ¿verdad? Porque ahora tenemos una tecnología que hace 5 años para atrás no la teníamos, donde ahora tenemos cantidades gigantescas, donde ahora tenemos minas de oro de información, donde podemos tener información en tiempo real de nuestros clientes, de nuestros proveedores, de nuestros gastos, de nuestro capital de trabajo, del flujo de caja, todo lo podemos manejar en línea. Entonces, esto es fundamental, ¿verdad? Para que las compañías se puedan mantener en estos mercados tan competitivos. Entonces, todo el tema de la transformación digital es vital y necesitamos que la gente pierda el miedo a todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, que la gente pierda el miedo a todo lo que tiene que ver con analítica, porque si bien es cierto, no podemos tapar el sol con un dedo, toda la tecnología nueva va a llegar a sustituir o a eliminar algunos trabajos, pero van a haber personas, sobre todo en el área financiera, que van a estar más bien potenciados, manejando y usando todas estas herramientas nuevas que te está generando información, como te dije, en grandes cantidades y en tiempo real para poder apoyar el proceso de toma de decisiones. Entonces, como te decía, la inteligencia artificial va a ser una herramienta que ya se está utilizando, que ya estamos utilizando, ¿verdad? Con algoritmos súper avanzados para temas de inventarios, para temas de morosidad, para temas de cash flow, por ejemplo, poder tener una analítica avanzada para cash flow, para poder tener una claridad en todos los ámbitos que afectan el flujo de caja, por ejemplo, todo lo que tiene que ser el proceso de compras, el proceso de pagos, el proceso de la cobranza, los riesgos de morosidad, las tendencias de los gastos, todo lo que tiene que ver con regresiones, con modelos Monte Carlo y todo este tipo de herramientas que tenemos hoy, que están mucho más fácil, más accesibles, ¿verdad? Por todo el tema de las herramientas que ahora tenemos que nos dan más acceso, ¿verdad? Como las que te estaba mencionando. Entonces, es importante eso, la parte de la automatización de procesos, o sea, en finanzas y en contabilidad tradicionalmente han habido muchos procesos que son, como diríamos aquí en Costa Rica, mucha carpintería, que ya ahora, ¿verdad? Con la tecnología que tenemos, hay que entrar y ya muchas compañías lo están haciendo, donde tenemos automatizaciones de los procesos de order to cash, de purchase to pay, de record to report, de procesos de fixed assets, etcétera, donde en la misma nómina o el payroll, donde podemos automatizar esos procesos y liberar esos recursos para que se enfoquen en el proceso de generar insights para que la gerencia, las altas gerencias y los negocios puedan tomar decisiones. Entonces, estamos en una era lindísima, ¿verdad? Donde antes para un financiero no valía la pena que te metieras en Python y en R y en Alteryx y tantas cosas que hay ahora, las de el ChatGPT y un montón de cosas que están surgiendo, ¿verdad? En la parte de la inteligencia artificial y con algoritmos avanzados para manejo de muchos sistemas, que hace una obligación de que si el financiero que no quiere quedar fuera de moda o obsoleto, necesita involucrarse en esas áreas para ser un protagonista, ¿verdad? No hacerse el víctima de que me voy a quedar sin trabajo, sino yo estoy tecnológicamente preparado para seguir aportando, para entender sobre todo cómo puedo utilizar esas herramientas en favor de la creación de valor y de los resultados de la compañía. Y aquí el tema es que esto se mueve tan rápido que si nosotros no nos movemos a la misma velocidad, nos van a sacar del mercado. Entonces, independientemente de la industria, de la área donde estés, tenemos que mantenernos al nivel más alto, ¿verdad? De las tendencias que se están dando en esta tecnología para poder nosotros permanecer. Y es que ahora, con todas estas herramientas,
ya no solamente vas a tener competidores de la misma región o del mismo país, sino que ya las Correcto. mismas herramientas tecnológicas permiten que estés compitiendo con gente de Singapur, de Tailandia, de Suecia, de Dinamarca, de Argentina, etcétera, en tu mismo país, porque la gente puede ofrecer muchas cosas a través de la nueva tecnología. Entonces es vital que estés alineado, que la estrategia de la compañía no solamente esté enfocada con el crecimiento a través de building blocks, de cómo los negocios van a ir aportando crecimiento y nuevas categorías, etcétera, sino cómo la tecnología va a darnos un driver, una palanca adicional para que el crecimiento pueda hacerse más rápido y que además tengas mecanismos de defensa para poder defenderte, valga la redundancia, de los competidores que van a venir con la misma tecnología que tú tienes disponible, pero que tal vez no estás utilizando. Fíjate que tocaste varios temas bien interesantes que quiero como aterrizar y resumir. Primero, la agilidad financiera. La agilidad financiera es la capacidad que yo tengo de generar la información, los escenarios de what if, para tomar una decisión estratégica. Si sigo trabajando con herramientas no automatizables, con herramientas que van a tener muchos errores humanos, por ejemplo, Excel. Para mí Excel es uno de los mejores inventos en los últimos 35 años, pero y hemos utilizado el Excel como base de datos y yo creo que ahí nos hemos equivocado un poco. Y ahí vienen los errores, porque versión uno, versión 2, versión final, 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 se dice en broma, pero no te permite tener esa agilidad de generar tanta información, agilidad financiera, que sea confiable para el momento de tomar decisiones. Tú lo expresaste bastante bien. El mercado no va a esperar a que yo, como área de finanzas, para cambiar 2, 3 drivers de mi escenario what if, me lleve una semana cuando el negocio requiere que hoy se tome una decisión. Entonces, ¿qué pasaría si yo como área de finanzas pudiera generar 15, 20 modelos diferentes de escenarios distintos en un día? ¿Te imaginas el impacto de las decisiones estratégicas que se pudieran tener en el negocio? Entonces, al final, eso, tú lo mencionaste, viene a traer una ventaja competitiva sobre la competencia que estoy teniendo. Mientras la competencia se tarda porque tiene otras herramientas no automatizadas para generar esos escenarios con información no fidedigna, no confiable, van a tomar decisiones no tan certeras a alguien que tiene un sistema que le permite generar esa información. Entonces a eso le llamo agilidad financiera. Dos, algo que siempre me admiró de vos, desde que los conocimos, y, y yo veo como que los directores financieros tenemos como tres tipos de directores financieros. Uno, el visionario, que es el que está pensando constantemente cómo mejorar el área. Ese era el vos. De ahí tenemos a alguien que está en su zona de confort y alguien que dice la siguiente frase: y no está roto, no lo arruine, y yo voy a seguir trabajando como la forma que estoy trabajando. Yo tengo mis hojas de Excel bien bonitas o mi Access que funciona. eh, yo no me muevo de ahí. Eso es alguien que está en el área de confort. Eh, y tenemos que ser esos visionarios. Y ahí están los otros que están en crisis. Ya están en una crisis de procesos, en una crisis con rotación de personal. La gente se está yendo, no aguantan las jornadas de trabajo excesivos. Entonces ya por necesidad, y es a los que yo les llamo los que están en emergencia. Tienen un infarto en el corazón y las circunstancias les están obligando a poder cambiar. Entonces, yo creo que es interesante todo esto que estuvimos Sí, platicando. sí, es importante de lo que estabas mencionando, el tema de la innovación. O sea, hay un driver importantísimo. O sea, las empresas tienen que innovar constantemente o si no te vas a quedar fuera de mercado porque hay ideas increíbles que están saliendo todo el tiempo, ¿verdad? Ahora vemos compañías, ¿verdad? De high tech, ¿verdad? De apps, etcétera, donde se vienen moviendo los mercados rápidamente en cosas que antes ni nos imaginábamos. Y en el área financiera no es la excepción. Nosotros tenemos que innovar
Ahora estábamos platicando sobre que si te pudiera comentar experiencias, no sé si es el momento, aprovechando el tema de la innovación, Sí, de cosas sí, importantes que hicimos. Ahora, después de la pandemia, como todas las crisis, siempre que hay una crisis, lo importante es que nosotros podamos aprender de esa crisis y podamos sacar ahí cosas importantes que nos van a servir de ahí en adelante. Cuando vino el tema del COVID-19, la liquidez se complicó a nivel mundial porque todo el comercio tal como lo conocíamos cerró y habían pocas industrias que estaban ahí funcionando, toda la gente desde la casa, teletrabajo y toda la cuestión que ya sabemos que pasó a nivel mundial. En ese momento, acá en Grupo DOCA, empezamos a trabajar con una serie de herramientas que nosotros llamamos herramientas de capital de trabajo. Con el tiempo nos dimos cuenta que era una moda, ¿verdad? Una onda que se estaba moviendo a nivel mundial, que nosotros estábamos desarrollando acá sin saber que ya había algo por ahí que estaba empezando, que es conocido como Supply Chain Financing. Entonces, es una serie de herramientas. Nosotros acá en Costa Rica utilizamos la sesión de libros sin recurso, lo que se conoce como River Factoring, y tenemos una serie de herramientas ya en la tubería listas para implementar, nada más esperando que sea el momento oportuno. Ahora no las estamos utilizando porque afortunadamente tenemos una liquidez súper buena, ¿verdad? Entonces no es necesario como irnos ya a empezarlas a exprimir todas, pero hemos desarrollado una serie de herramientas del área de Supply Chain Financing que ha permitido que ahorremos más de 80 millones de dólares en capital de trabajo en un periodo de 5 años y medio. Y todas estas herramientas, te aseguro que hay un montón de financieros centroamericanos y de la región que no las conocen, sino que tenemos que entrar a explorar qué es lo que está pasando en Kuwait, qué es lo que está pasando en Emiratos Árabes Unidos, qué es lo que están haciendo en Suecia, qué es lo que están haciendo en correcto. Dinamarca, para poder aprender de innovación y poder adaptar una serie de herramientas y de cosas que están, alguien que se le están ocurriendo cosas súper buenas, pero que las puedes customizar para el mercado centroamericano o en el caso de nosotros, Costa Rica, Panamá y Nicaragua, que es donde estamos jugando actualmente. Y entonces hemos implementado, hemos desarrollado una serie de herramientas que, como te dije, nos han ahorrado millones de dólares a nivel de flujo de caja, de capital de trabajo, y son herramientas que son fáciles de utilizar, pero que se necesita que alguien venga, piense fuera de la caja, que las traiga, que no tenga temor de implementarlas, que empiece con plan piloto y que al final empiecen dando los resultados que hemos tenido. Entonces, si vos me preguntás, en los últimos años, para mí una de las cosas más exitosas que he logrado es la implementación de esas herramientas del área de Supply Chain Financing, y no solamente las dos que tenemos implementados en Costa Rica y Nicaragua, sino otras que ya tenemos en la tubería o en el pipeline que van a quedar para implementarse o que ya están en el proceso para iniciar, que tienen que ver en el área de inventarios, por ejemplo. Ya tenemos cosas en cuentas a cobrar y cuentas a pagar, pero en el área de inventarios. Tenemos también, has escuchado el tema del Economic Value Added, lo que es conocido como el Sí, EVA, la creación de valor. Implementamos un proyecto similar, no solamente acá en DOCA, sino en mis vidas pasadas también hice algo similar. Y de ahí salieron muchas iniciativas importantes que están agregando valor, porque la gente empieza a entender que las finanzas no se basan solamente en los reportes contables, porque tenés una utilidad neta, pero esa utilidad, mucha gente ahora el EBITA, que utiliza el EBITA, son conceptos contables tal vez, pero que no están relacionados con el flujo de caja, sino que están basados en las normas contables, y las normas contables no es lo mismo que la generación de efectivo. Entonces hay compañías que pueden tener una utilidad neta muy buena, pero no tienen flujo de caja, porque tienen mucho inventario, porque tienen las cuentas a cobrar atrasadas, o porque después del EBITDA o de la utilidad operativa pueden tener muchos gastos financieros, muchos impuestos, muchas pérdidas cambiarias, y entonces tu caja es chiquitita o casi diminuta, ¿verdad? Entonces el enfoque tiene que estar en la generación de caja, en la creación de valor. Entonces, las iniciativas y el plan estratégico de la compañía no solamente tiene que estar dirigido a KPIs de P&L o de pérdidas y ganancias o de estado de resultados como ventas, gross profit, EBITDA, utilidad neta, etcétera, sino que tiene que ir más allá
a lo que tiene que ver con el Economic Value Added, con el retorno de la inversión, obviamente, con el famoso ROIC, y con todo lo que tiene que ver con el flujo de caja. Es vital que la gente monitoree el free cash flow, el flujo de caja que viene del P&L, el flujo de caja que generas por el working capital, el free cash flow, etcétera, etcétera, pero con un enfoque, con una mentalidad de flujo de caja. Como decían desde hace mucho tiempo y ahora es una realidad más clara, cash is king. Entonces el flujo de caja es la sangre de la compañía. Entonces uno de los logros que te podría decir es que siempre he tenido un enfoque desde esa perspectiva, lo hemos logrado implementar, lo cual le ha dado mucha tranquilidad a las empresas por donde hemos pasado porque hemos tenido buena liquidez. Gracias por esa cátedra y quería terminar con esa frase que dijiste, cash flow is king. Y de hecho eso nos enseñó mucho la crisis del COVID. Todos los presupuestos quedaron invalidados, todo lo que había pensado que iba a suceder ese año y al final lo único que importaba durante esa crisis era cómo iba a administrar el flujo de efectivo. Entonces creo que muy atinado tu cátedra magistral en ese sentido de dónde debe estar el enfoque, no solo en indicadores contables financieros, sino donde está la sangre del negocio. Lindísimo. Mira, nosotros pues estuvimos empezando a platicar con esta herramienta alemana LookerNet para resolver el tema de la consolidación financiera y el tema de presupuestos. ¿Cómo era tu vida antes de LookerNet y, y cómo ahora es tu vida después de LookerNet? Que nos puedas ahí contar tu experiencia Claro, con el claro, software. sí, claro, con mucho gusto. Mira, el Grupo Doc es una empresa bastante grande, como ustedes saben, ¿verdad? Que han estado trabajando con nosotros, estuvieron trabajando con nosotros con el tema de Lucanet, donde tenemos muchas sociedades anónimas, donde tenemos muchas unidades de negocio. Entonces el proceso de consolidación financiera no era sencillo. Primero porque no teníamos una herramienta, primero de primer mundo, sino que eran herramientas muy básicas, aunque teníamos RP de marca, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Teníamos buenos sistemas y de todo, pero ya todo el proceso de consolidación se llevaba como muchas compañías. Un día esto estaba viendo estadísticas y no sé, más del 60% de las compañías a nivel mundial todavía consolidan en Excel y cosas así, ¿verdad? Y Sí. creo que tienen que moverse rápido porque ya eso, como hablábamos, son cosas del pasado que te dejan fuera de mercado inclusive. Y nosotros consolidábamos con Access y a través de Access lográbamos hacer una extracción de todas las bases de datos, de todos los sistemas que manejábamos y terminaba en un Excel muy bueno, ¿verdad? Que uno dice, la persona que lo creó, que inteligente, ¿verdad? Para poder crear todas estas conexiones, pero eso requería mucho sacrificio de toda la parte de Financial Planning and Analysis, de todas las partes contables involucradas, porque eran jornadas muy extensas, ¿verdad? Como me recordaba un compañero nuevo que estaba entrando a la compañía, pero si hablamos de salud y bienestar, tenemos que ser consecuentes, que la gente pueda trabajar en jornadas normales, que no hayan tantas jornadas Sí. de madrugada, de horas tardes en la noche, aunque en finanzas siempre ha sido una tradición, pero las mismas herramientas están tendiendo a que la gente pueda tener vida normal, ¿verdad? Entonces, ese proceso de consolidación era doloroso desde el punto de vista del tiempo que consumía y no solamente el área de Financial Planning and Analysis que se encargaba de la consolidación financiera, sino de las áreas que estaban anexas o relacionadas como la parte contable, como las otras áreas crédito y cobro, cuentas a pagar, o sea, todo el involucramiento de la gente que está en un ciclo de cierre y de consolidación. Entonces eran jornadas muy extensas, muy cansadas, y fue cuando nos dimos a la tarea de, bueno, esto no podemos seguir con esto, vimos varias herramientas en el mercado, hicimos las evaluaciones pertinentes y nos pareció que Lucanet nos podría pues dar una mano en este sentido y ayudarnos a dar un salto de calidad, un salto bastante de calidad de lo que teníamos con algo que lo veíamos en los demos, a veces uno le dan miedo los demos, ¿verdad? Porque el demo a veces no se parece a la realidad, pero afortunadamente con el caso de Lucanet, pues estamos sumamente contentos porque la vida nos cambió. Tenemos poquitos meses de estar en vivo ya, después de un proceso de desarrollo y de implementación,
pero ya estamos viendo los resultados. Los cierres están saliendo súper fáciles, la consolidación es más confiable, la gente ya no está tan cansada, y vemos que Lucanet está cumpliendo con el propósito, ¿verdad?, original de todo este proyecto, ¿verdad? Porque ya vemos a la gente, como te digo, de Financial Planning and Analysis, o como la llaman acá en Grupo DOCA, Control de Gestión, ya más tranquilos, y obviamente nosotros como financieros y los negocios también, ¿verdad? Porque ya tenemos mayor confiabilidad en la información, en los Correcto. procesos internos que pasan ahí, y entonces hemos llegado a un nivel de tranquilidad, ¿verdad? Muchísimo mejor, y los procesos de entrenamiento que ustedes nos dieron acá en Costa Rica, pues también llegaron a fortalecer, porque no solamente hubo un entrenamiento en el área financiera per se, sino que se entrenaron a las unidades de negocios, se entrenaron a ¿cómo se llama?, a auditoría externa, auditoría interna, a crédito y cobro, a las unidades de negocios, a operaciones. O sea, no hubo a quien no entrenáramos. O sea, le sacamos el jugo a tu equipo que vino de Guatemala y de México, y entonces estamos súper contentos con ese proceso. Ya tenemos básicamente todo lo que llevamos de este año, de enero a abril, y estamos ya prestos a hacer el cierre de mayo, y lo que tenemos ahora versus lo que teníamos antes es un salto, ¿verdad? Un cambio del cielo a la tierra. Entonces, súper satisfechos, ¿verdad? Con todo el tema de la consolidación, con los reportes. Antes los reportes de flujo de caja eran un poquito complicados, más con las unidades de negocios que manejamos. Todo sale súper fácil, tenés una visibilidad donde puedes ver el uso, las aplicaciones de los fondos, puedes tomar decisiones más rápido. O sea, creemos que con Lucanet podemos sacar más insights, Sí. pero 10 veces más, no sé si estoy quedándome corto, 20 veces más de lo que podíamos sacar con los modelos que estábamos manejando anteriormente. Entonces, eternamente agradecido ahí que por esas vueltas de la vida me contactaste hace, no sé, 2 o 3 años con el tema de Lucanet, y nos arriesgamos a entrar en esto después de hacer evaluaciones versus otras soluciones que nos daba el mercado, porque realmente pues podemos ir viendo en el día a día cómo va la información. Ya no es la caja de la sorpresa, o sea, cómo va a terminar el mes, sino que podemos llevar en Lucanet el reflejo online de lo que está ocurriendo en los sistemas contables, ¿verdad? Entonces, si yo quiero saber cómo están las ventas hoy, ahí es confiable, pocas horas de desfase, ¿verdad? Lo normal, pero tenemos prácticamente la información al día y en vivo, ¿verdad? Entonces, como te decía, muy contento. Se lo recomendaría si alguien me preguntara, mira, estamos en este proceso, tenemos muchas empresas que consolidar, tenemos muchos países que meter, muchas unidades de negocios, muchas perspectivas, pues obviamente Lucanet sería una solución que yo recomendaría a ojos cerrados. Y como para darle tal vez mucha visibilidad a gente que nos está escuchando y viendo en la región y en cualquier lugar del mundo, con Lucanet nosotros podemos ver los estados financieros a nivel de sociedad anónima, los podemos ver a nivel de unidad de negocio, lo podemos ver a nivel de canal, o sea, tenemos diferentes perspectivas, inclusive podemos consolidar con nuestra casa matriz, tenemos el proceso de consolidación con la casa matriz de más arriba, ya el modelo montado en Lucanet. Entonces, no solamente podemos ver sociedad anónima, sino con los anteojos del negocio, sino que tenemos ya el escenario preparado para que nuestro corporativo, nuestra casa matriz, pueda consolidar también la información. Las notas de auditoría son geniales. Todos saben que cuando tenemos que pasar por ese ciclo doloroso de la auditoría externa, ¿verdad? Cada año, cuando ya los estados financieros están por emitirse, los auditados, viene todo el tema de las notas de auditoría, que son complicadas. Este año logramos meter todas las notas de auditoría en Lucanet y nos facilitó la vida. Entonces, hay muchas cosas, y todo el tema de las razones financieras, los temas de los covenants bancarios, todos los reportes de deuda. O sea, es una maravilla todo lo que se puede hacer, ¿verdad? De hecho, creo que todavía no le hemos terminado de sacar el jugo a Lucanet, y creo que
las personas que van a tomar la estafeta después del 1 de junio, ¿verdad? Que ya yo no voy a estar por acá, que como vos sabes trajimos gente experta en Lucanet para nuestra organización. Creo que le van a terminar de sacar el jugo, ¿verdad? Vamos a inclusive a utilizar el add-in que se pone de Lucanet en Excel, de manera que podamos hacer el proceso de refresh de la información muchísimo más user-friendly, para que podamos estar actualizando más rápido que algunos procesos donde tenemos que un lago de datos de por medio y todo eso, ¿verdad? Entonces, la gente que está ahí experta, que trajimos de Lucanet, pues nos está dando nuevas perspectivas, pues para hacerlo muchísimo más fácil, porque Lucanet es tan versátil y tan bueno en esas áreas de que te permite que lo utilices a tu mejor conveniencia, y obviamente te da una serie de opciones para sacarle más jugo y para agregar más valor al área financiera, ¿verdad? Y sobre todo, que podamos pasar insights financieros a las unidades de negocios y a nuestro director general prácticamente en tiempo real, ¿verdad? Básicamente nosotros estamos cerrando el tercer día, que es yo que vengo en multinacionales, es súper bueno el cierre que estamos haciendo en 3 días, pero que creemos que con Lucanet, ¿verdad? Conforme vayamos afinando los procesos, prácticamente será un tema de 1 o 2 días, y podemos ya contar con todo el business book que llamamos, que es el libro de negocios, donde tenemos todos los P&L con todas las perspectivas que te conté, los flujos de caja, los balances y todos los demás reportes anexos como deuda, covenants bancarios, etcétera. Todo prácticamente que creado en línea, ¿verdad? Solo presionar un botón. Si es que lo quieres llevar a Excel, si es que lo quieres imprimir, pero si perfectamente lo quieres tener en Tableau o si lo quieres tener en Power BI, pues también tenemos esa opción, ¿verdad? En Lucanet de hacer los export, de manera que la visualización se haga muchísimo más fácil a través de estas herramientas que te mencioné, como Tableau, que es la que utilizamos más acá, pero también en otras como Power BI también. Entonces, esa sería la experiencia que hemos tenido y en general bastante contento, ¿verdad? Y que estamos en las fases iniciales, y sé que esto va a ir mejorando conforme vaya madurando el proceso de consolidación acá en Grupo Doca. La mejor recomendación al final es de nuestros clientes. Entonces, con esto que tú explicaste es la mejor recomendación que podamos tener de un caso de éxito de una organización compleja, porque la verdad es que cuando estamos en la toma de requerimientos, al ver la estructura de los centros de costos que ustedes manejan es impresionante, y ver que esa complejidad se simplificó y es bien satisfactorio. Cuéntame, un reto que hayas visto durante este proceso de implementación que te tocó vivir? ¿Qué reto tuviste? Vamos a ver, básicamente tal vez era que el proceso de decisión en el sentido de cómo íbamos a mover los datos de los ERP a Lucanet, ¿verdad? Que habían varias opciones, una que se hiciera en forma directa, o sea, una interacción entre Lucanet y los ERP de la compañía y los diferentes sistemas que ponen información, o hacerlo a través del lago de datos. Entonces, tal vez ese fue el reto, ¿verdad? Porque fue más de feeling, ¿verdad? No teníamos el tiempo como para hagamos un plan piloto y probémoslo de esta manera versus la otra para ver qué es más eficiente. Y bueno, nos fuimos por que el ERP pase al lago de datos o al lago de datos o al data warehouse, y de ahí a Lucanet, ¿verdad? Entonces, es la forma que estamos utilizando. La conversión o la conversión a dólares la hacemos en Lucanet, no la tomamos desde el origen, desde el ERP, y entonces creo que tal vez fue eso, uno de los retos, ¿verdad? Creo que estamos contentos con la opción que tomamos, pero tal vez un mensaje para la gente que puede estar interesada en Lucanet, que es tan versátil que se pudo haber hecho con conectores, ¿verdad? Desde los RP a Lucanet, y que el resultado probablemente pudo haber sido igual o similar, ¿verdad? Entonces, básicamente fue eso. Y tal vez el otro reto, lo que vos mencionabas cuando estábamos con los requerimientos iniciales, es que nuestra configuración es bastante compleja, ¿verdad? Es súper compleja.
como estábamos estructurados, porque somos un sistema integrado de salud que tiene retail, que tiene distribución, que tiene una fábrica, que tiene un mayorista, que tiene tenemos laboratorios, representamos laboratorios de todo el mundo, de los Big Pharma, pero también tenemos genéricos, o sea, tenemos una diversidad de cosas. Tenemos canales digitales, tenemos e-commerce, tenemos apps, tenemos call center, tenemos muchos canales digitales también, y entonces la configuración no es fácil, pero LucaNet demostró que sí se podía, ¿verdad?, adaptar y finalmente, pues, fue exitoso, ¿verdad? Entonces, toda esa complejidad que manejamos en LucaNet, pues, se hizo transparente y LucaNet nos da los resultados que antes obteníamos en el otro sistema, que era muy manual, pero muy peligroso, ¿verdad? En el sentido de confiabilidad de datos, desde el punto de vista de qué pasaba si el sistema ese se dañaba, etcétera. En cambio, con LucaNet, pues tenemos todo el respaldo que se da en la nube y además todo el respaldo técnico que tenemos con ustedes ahí en Guatemala, que tenemos con la gente en España, que tenemos con la gente en Alemania, etcétera. Entonces creo que pueden estar tranquilos, ¿verdad? Que independientemente del método que escojan para mover los datos o de la complejidad que represente su negocio, LucaNet es capaz de manejarlo. Sí, me gustó, a manera de resumen y conclusión, el tema de la confiabilidad de datos. El tiempo del cierre, que ahora lo haces en días, o 2 días, ya no son semanas. El desgaste de las personas en el área de la dirección financiera y esas largas jornadas se eliminó. El tema de la auditoría es importante, las notas de la auditoría y el tracking auditable y cómo esta gestión engorrosa de la auditoría ahora es mucho más transparente. Eh, yo te quiero agradecer, Gastón, por el tiempo, habernos compartido de tu experiencia, de tu filosofía, de la visión de cómo deberá ser un CFO y de los éxitos que tuviste. Y muchas gracias también por la recomendación y el caso de éxito que tuvimos en conjunto implementando el tema de LucaNet. No me queda más desearte lo mejor de los éxitos en esta nueva vida y estaremos ahí en comunicación y platicando. Perfecto, ¿no? Muy agradecido por este tiempo, ¿verdad? Que podemos aquí compartir y contarles un poquito sobre mi trayectoria, sobre mi vida laboral y sobre la experiencia que hemos tenido en estos año y pico con LucaNet, ¿verdad? Entonces, estamos a las órdenes y estamos en contacto.